Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos ya aquí en Primer Plano y el primer tema que tenemos para ustedes es la aprobación en la Cámara de Diputados. Nada más falta en senadores, probablemente esta semana, más tardar la próxima, de las 3 leyes secundarias que regulan la reforma educativa. Esa reforma educativa que se abrogó en abril, gracias a la mayoría de Morena y sus aliados, y como dice nuestro compañero Lorenzo Meyer, lo voy a recordar, la política se trata de quién gana qué. Y aquí pues la CENTE ganó casi todas sus demandas. Ganó el pase automático para todos aquellos que salen de la normal, de la pedagógica. Ganó una silla en el comité tripartito para distribuir las plazas para los maestros. Ganó sobre todo la derogación de la evaluación educativa, una evaluación que antes era vinculatoria, aunque no despedían al maestro, pero era vinculatoria en el sentido de que tenías que tomar un curso y si no, bueno, acababas yéndote a un puesto administrativo. Ahora la evaluación será lo que ellos llaman no punitiva. Esto es, no tendrá nada que ver con el ingreso ni tampoco con el ascenso en la carrera magisterial. Así pues, yo les planteo a ustedes que analicemos esto desde el punto de vista de un poder fáctico. Esta administración dice que se diferencia del resto de las administraciones porque los poderes fácticos ya no mandan, ahora manda el pueblo. Pero tenemos un problema, los poderes fácticos siempre se identifican con el empresariado, pero no, los poderes fácticos pueden ser los cárteles, pueden ser los paramilitares, pueden ser los sindicatos, los empresarios, etcétera. Y aquí yo creo que está claro que en esta administración, como en las anteriores, o no se ha querido o no se ha podido frenar a la CENTE como un interés privado, como un interés particular que decide qué pasa en la educación. Ahí les pongo el tema. No han decidido frenarlo, han decidido efectivamente tomar sus puntos de vista. Y yo diría que es una, digamos, convergencia entre un partido político y un movimiento magisterial. Finalmente ganaron las elecciones, el presidente jamás nos engañó en esto, digo que iba a echar para atrás la reforma educativa y pues las democracias son así. Felipe Calderón hizo alianza con la maestra Elbester Gordillo y le dio la subsecretaría a su yerno. Vicente Fox dependía de la profesora Gordillo, los momentos en los cuales quería tener un interlocutor con el PRI, y pues es el tercer presidente que hace alianza con otra parte del magisterio. Yo lo que no puedo, digamos, más que reconocer es que así son las democracias, nos puede gustar más o menos, pues son alianzas político-electorales que dan resultados. El magisterio demuestra en sus dos vertientes, el CENTE y la CENTE, que es un actor electoral de primer orden en este país y que está en condiciones de, por tanto, fijar la agenda educativa del gobierno federal. Es para mí triste, pero es irrelevante lo que yo sienta, que se nos ha ido la 4T, que todo el poder del presidente, pues yo me imaginaba que iba a ser como para grandes transformaciones. Imaginaba que una de ellas podía ser efectivamente el tema educativo y el presidente ha dicho: yo no me enfermo del hígado, yo no quiero bloqueos de la CENTE. Si los señores quieren A, A para los señores. Si los señores quieren B, B para los señores. Y las 3 se las concedió completitas. Y lamentablemente, pues tengo que reconocer que este país no ha logrado, a pesar de que es un desastre la educación, una política de Estado, una política que evite estos zigzagueos normales en la democracia, en los otros ámbitos de acción, y tengamos nuevamente un sistema educativo dominado por el sindicato, con un gobierno en un segundo plano. Para dar una opinión, fui a una primaria de monjas de barrio, de Las Pellizconas, luego hice secundaria, preparatoria. Sí, con regla y pellizco. Coscorrón, reglazo y pellizco. Luego secundaria, preparatoria y un año en la Universidad de Guadalajara, el sistema público del gobierno del estado de Jalisco. Luego entré al Colegio de México, que es también público. Y desde hace 40 años estoy 35, del Sistema Nacional de Investigadores, sometiéndome a evaluaciones rigurosísimas cada año y luego cada 3 años. Es decir, esa experiencia que cubre 60 años y un poquito más, me permite concluir que el conocimiento no puede someterse ni al dogma religioso ni a la tranza política, porque
tanto en el Colegio de Monjas como en la Universidad de Guadalajara, observé de cerca las consecuencias nocivas de que se entreguen calificaciones sin estudiar con base en consideraciones políticas. Y en el caso del Colegio de México, una institución que exige que se tiene que trabajar, hay que leer, hay que cumplir, igual el Sistema Nacional de Investigadores. Con estas comparaciones en mente, me parece lamentable y vergonzosa la claudicación que ha hecho, no el presidente, ya lo había anunciado, el Congreso de la Unión. El partido Morena y sus aliados del Verde y los otros, que aprobaron una reforma que es lamentable en el fondo, porque permite que se trafique con la educación, con la calidad de la educación, a menos que demuestren lo contrario los maestros, y en ese momento me tragaré las palabras, y vergonzoso por la humillación a la que lo sometió al Congreso la CENTE, la Cámara, y mañana en el Senado los van a rodear para que no se les olvide quién manda en este gobierno, la turba. Bueno, yo creo que si con la reforma constitucional del artículo 3 durante este gobierno, durante este periodo de gobierno, ya hablaba de una cierta derogación o abrogación, había la duda de, con interpretaciones como se hace normalmente con las normas muy generales que tiene toda Constitución, estas tienen que ser aterrizadas por las leyes secundarias. Allí es donde quedó la abrogación patentizada y detallada. Ya María Amparo se refería a qué cosas ganó el CENTE, que son precisamente los factores en donde se centra la nueva legislación, la nueva ley para la educación en todos sus niveles. Yo creo que aquí hay un asunto muy importante de considerar. Este presidente, este gobierno, ha dicho en diversas ocasiones y para diversos aspectos que iba a sostener la rectoría del Estado. Está muy claro en la Constitución que hay que sostenerla para cuestiones económicas y está también muy claro que debía sostenerla para cuestiones educativas. Esta reforma o contrarreforma no está metiéndose para nada ni con los planes y programas de estudio, ni con el nivel de desconcentración o descentralización que pueda tener la educación para atender a los intereses de las distintas regiones. No está entrando en una reforma educativa que tome un parámetro pedagógico menos didáctico, sino que está tomando decisiones a partir de planteamientos, de reivindicaciones de un sector del magisterio organizado en la CENTE, pero que también fue aprobado por los diputados que son representantes de del CENTE, del Sindicato Nacional. Y ahora va a pasar al Senado. No puede pasar de inmediato porque cuando llega la minuta se traslada a las comisiones que tienen que dictaminar y verificar que allí no haya violaciones constitucionales y otras cosas. Y yo creo que, tal como apuntaba, será pronta la resolución, pero probablemente será hasta la semana entrante porque necesitan procesarlo las comisiones y mandarlo a pleno la semana entrante. Bueno, vamos a ver, es posible que sea así. El senador Monreal dijo: nosotros en una semana estamos aprobando estas reformas. Y lo cual pues parece a muchos sectores y a algunos analistas, yo entre ellos me siento que pues sí está echando para atrás el sistema educativo en función de los intereses de los educandos, de la ciudadanía. El progreso del país. Tres cuestiones, ¿no? Uno, qué bueno que nos recuerda, Leonardo, que lo mismo pasó en sexenios anteriores. Yo lo que digo es que el presidente de la República nos ha dicho que ahora ya no se hacen las cosas como antes y que ahora ya los poderes fácticos no son los que mandan. Entonces, pues sí, Felipe Calderón hizo al yerno, lo que quieras, y Enrique Peña Nieto, en fin, cada uno sus intereses, pero él nos había dicho que las cosas iban a ser diferentes. Dos, Sergio, no el presidente, tú dices no el presidente, sino el Congreso, pero el presidente afirmó el jueves pasado que a él no lo presiona nada, que lo que es más, la CENTE no le pidió el pase automático, que él lo propuso, ¿sí?
Y luego nos dice que ya, a diferencia del pasado, las iniciativas ya no se hacen no en Los Pinos, en Palacio Nacional, en la oficina del presidente, pero resulta entonces que ahora sí se hicieron, ¿sí? Y la tercera cosa que yo querría plantear aquí es, como tú y con la indignación que te provoca esto, es que está bien lo del pase automático, tenemos un problema. Los niños, la vida no les va a dar a los niños un pase automático a ningún lado. Entonces, aquí lo que no se está procurando un interés privado, no el interés general o el interés de la mayoría. No, ese no se está procurando. Si se está procurando un interés privado, que es el de la gente o el de los maestros o como le quieras decir, entonces se está procurando un interés privado, entonces se está privatizando la educación. Entonces, ¿qué pasó con que la reforma anterior privatizaba la educación? Yo, por donde la veo, ¿sí?, no le encuentro la cuadratura a la congruencia, ¿sí?, de las promesas del López Obrador. Y hay además una cierta esquizofrenia porque, por un lado, en el SNI, Sistema Nacional de Investigadores, se está queriendo limpiar de irregularidades y aplicar el reglamento a rajatabla. Bueno, pues a este paso, pues yo creo que deberían quitar los exámenes o los informes anuales y darnos pase automático por la perpetuidad a quienes formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores. Me parece que sería lo congruente. ¿Para qué queremos exámenes? Vámonos todos al pase automático. Yo creo que ahí es perfectamente coherente el planteamiento del observador. Es decir, él hizo campaña con sus socios, los de la CENTE, y ganaron las elecciones. Y así es la democracia. Lo que es absolutamente lamentable es que la política educativa sea efectivamente objeto de mercadeo político y no podamos tener una política de Estado. Yo eso lo veo lógico. Por tanto, diría, gran cambio en la educación, ¿no?, para los niños de Oaxaca y los niños de todos aquellos estados. El sistema educativo que han tenido toda su vida, la 4T se los está garantizando por la vía de las mayorías que tienen en el Congreso. A mí el que no me entra por ningún lado, o sea, esto lo veo, o sea, lamento que esto ocurra, sí, que la educación de los niños, que es el elemento de movilidad social más importante, es objeto de mercadeo político. Subrayo, lo hizo Fox, lo hizo Calderón y lo hizo efectivamente López Obrador. Así ocurre. Lo que no entiendo es cómo vas a transferir a las escuelas y a las familias la edificación de la infraestructura. Así es la democracia. No puedo entender que la parte técnica del Estado, de vamos a construir un baño en la escuela y que uno de los, vean cómo funcionan los condominios y los edificios en nuestra capital, es la fuente principal de violencia que tenemos, porque Periquito dice, mi primo es maestro de obras y puede construir el baño. Y el otro dice, no, vamos a llamar a mi cuñada que es arquitecta y nos va a hacer el proyecto por $1 millón. O sea, eso de trasladar las decisiones del gobierno a las comunidades es un despropósito monumental y lo único que va a generar es o mayor corrupción en la base o un montón de favoritismos y presiones, que me parece una pésima idea. Construir escuelas y la edificación de infraestructura, no entiendo por qué no es una función técnica de un gobierno, de izquierda, de derecha o de centro. Bueno, yo quisiera contradecirte, querida María Amparo, porque dijiste en algún momento que esto no lleva a los niños a ninguna parte. No, sí, desgraciadamente los va a llevar al infierno, a la ignorancia, a la no posibilidad de obtener trabajos adecuados, porque para eso se requiere educación básica y también de la otra, técnica, universitaria. Y bueno, pues yo estaría contigo en lo de que nos den pase automático en el ISNI. De méritos para todos. De méritos para todos. Sí. De meritazgo muerte. Eso no va a ser posible. Tenemos que pasar del colegio de monjas al de México. Perdona la contradicción. Me parece muy bien. Entonces, ¿qué le intitulamos? ¿Pase automático al infierno o pase automático a la pobreza? A la ignorancia. Como todos tenemos derecho a ser doctores en filosofía. A la responsabilidad. Bueno, y ahora lo van a pedir, si yo fuera enfermera lo pediría, o si fuera médica, o si fuera ingeniera, pues pase automático y chamba para todos, ¿no? Pero bueno, nos vamos y regresamos un segundito con otro tema sabroso.
En estos días se lleva a cabo en Nueva York la Asamblea General de la ONU y paralelamente hay una serie de reuniones de altísimo nivel, cumbre de jefe de Estado, para tratar, por ejemplo, el tema del cambio climático. Antonio Guterres, el secretario general de esa organización, ha dicho que prefiere que los políticos vengan con soluciones y no con discursos. Esa fue, digamos, la entrada y muchos políticos dijeron, bueno, si vamos a discutir temas científicos y soluciones, mejor no vamos. Dejó de ir el presidente de los Estados Unidos, quien tiene severos problemas con el tema de la ciencia. El presidente de Brasil, Bolsonaro, dijo, yo tampoco voy, ahora que ha manifestado sus verdaderas tendencias con los incendios en el Amazonas, pues ha dicho, yo para qué voy ahí, para que me quemen en leña verde. Sigue habiendo esta idea de que hay un sector de la ciencia que es como contrario precisamente a los intereses políticos más importantes, a pesar de que ha quedado ampliamente demostrado, y lo reiteraba Mario Molina, que es perfectamente equilibrado el pensar en un desarrollo económico y al mismo tiempo tener una, digamos, economía verde. En México tenemos la paradoja, con esto quisiera dejar a mis colegas la palabra, de que ni hay crecimiento económico ni hay economía verde. O sea, estamos en el peor de los mundos, porque no es que estemos apostando por un mundo verde y ecológico a cambio de, efectivamente, tener los niveles de crecimiento que hoy tenemos, que son cercanos a cero. Y el presidente de México decidió no acudir. Yo creo que el mensaje es claro. Hoy en la mañanera atendió el asunto como si lo de México estuviera desprendida de las responsabilidades planetarias. O sea, la agenda mexicana estuviera desprendida de las responsabilidades planetarias. Hoy hablaba de los precios de las gasolinas y de otros temas en la mañanera, muy relevantes todos ellos, pero sí ve un desenganche de la agenda. O sea, México parece no, el gobierno actual de México no parece atender la premura con la que el secretario general de Naciones Unidas hace un llamado al planeta diciendo, señores, esto es bastante más serio de lo que creíamos. Pues en mala compañía pones al presidente López Obrador, porque pues dos mandatarios de derecha, ¿no? Un republicano y uno francamente de un populismo de derecha como Bolsonaro, triste papel. Segundo, lo has dicho tú una y otra vez aquí, pues no está entre las preocupaciones, no solamente el cambio global, el cambio climático, sino en general los temas de política exterior son una cosa que no ocupan al primer mandatario y ha decidido delegarlas todas, en el mejor de los casos, en su canciller. Y tercero, no estoy segura que sea una cosa, pero tú aclaras porque sabes más del tema, que sea una cuestión de desprecio por la ciencia, ¿no? En el caso, creo que de Trump es una cuestión claramente de negocios, aun cuando yo concuerdo, comulgo con lo que dice Molina, de que se puede transitar paralelamente por las dos vías y han mostrado muchos de los países europeos que es perfectamente rentable invertir en energías renovables, así que no hay que contraponerlas, pero ahí sí juega la ignorancia, por ejemplo, de un presidente como Trump, en donde no le interesa en absoluto la parte del medio ambiente, lo que es más, lo siente como un obstáculo. De México pierdo la esperanza, se recordarán ustedes un programa sobre cuestiones ecológicas donde pues, los representantes de este gobierno simplemente no tienen nada que ofrecer, ¿sí?, dentro de la agenda del cambio climático. Así que yo perdí esperanza. Me parece que hay funcionarios bien comprometidos. La semana pasada en un encuentro académico, la doctora Rosaura Ruiz, que es secretaria de Educación, Ciencia e Innovación de la Ciudad de México, me soltó una frase. Dice, los dos grandes retos del mundo y de México son la violencia y el cambio climático o el medio ambiente. Dice, esos para mí son los dos grandes retos. Y cuando uno lee las declaraciones de Víctor Manuel Toledo, el nuevo secretario de Medio Ambiente, pues es evidente que tiene muy clara la catástrofe ambiental causada en parte por los amiguitos verdes de la Cuarta Transformación, vamos, son unos farsantes. Pero lo que no tenemos es una política de Estado, ahí coincido plenamente. México no tiene entre sus prioridades el tema ambiental, sí el de la corrupción, sí el de la violencia, sí el de la igualdad o desigualdad. En ese sentido, creo que una buena noticia es que se están incorporando jóvenes mexicanos ya al movimiento mundial de la juventud, es decir,
a esa movilización planetaria para salvar al mundo, porque de eso estamos hablando. El auditorio, olvídense de nombres, partidos, ideologías. El deterioro ambiental va en serio. Quien lo dude, recuerde cómo era hace algunos años, cómo era la lluvia, el clima, compárelo con lo que está pasando, la calor, como se diría, o como dicen en Yucatán, la frialdad, ¿cómo? El frío. La heladez. La heladez, sí. La heladez cuando están a 25 grados. Entonces hagamos conciencia, porque es algo en lo que todos podemos hacer algo, y me parece, cierro, muy acertada la decisión de Claudia Sheinbaum y su gobierno de prohibir los plásticos de un uso en la Ciudad de México. Ojalá y todos los gobiernos de Morena la imiten, porque esas son las medidas concretas que esperamos. Bueno, desde que estaba en su campaña, Donald Trump llegó a decir que lo del calentamiento global era falso, era una vacilada y que no se sostenía por ningún lado. Y esto era claramente contradecir a Al Gore, que es uno de los apóstoles principales que está llamando la atención sobre el calentamiento global y sus consecuencias sobre todo el planeta. Es cierto que para México, en el nivel de problematización en el que está metido, por llamarle de alguna manera, que es un verdadero laberinto de problemas el que hay, el de la violencia, el de la corrupción, el de la... Bueno, en fin, tantos, el de la educación, entre los factores, la división entre poder, separación de poder económico y poder político, todo esto que tengo la impresión que no le alcanza a ver el jefe de Estado la importancia, que es una importancia global. Y dice, bueno, que le afecte al globo, pero a México le afecta necesariamente, porque estamos en este globo, vamos en este barco. Y tener una economía sustentable, que es factible, ciertamente tiene un costo mayor tomar la beta de lo sustentable que no tomarla. ¿Qué es lo que le preocupa a Trump? Es que no se afecten los negocios, su crecimiento, la industria, que está contaminando, eso es lo de menos, ¿no? Ese es el problema en que estamos metidos, porque no es que no tenga importancia, lo están viendo estos funcionarios que son también de este gobierno, y lo ven con toda claridad, como ya decía Sergio, pero pues el presidente no se ocupa de esto. ¿Se puede o no se puede ocupar? Esa es una interrogante que vamos a tener que dejar. Bueno, pero una tecnoestructura compleja como el Estado debería decir, oiga, presidente, hágale caso a Rosaura. O sea, esos son los dos temas más importantes. Usted tiene que abrir un espacio en su agenda para que con el liderazgo que tiene, igual que dije que no lo usó para cambiar la educación, ojalá lo hiciera para ir a Nueva York y decir, oiga, México es una economía que va a hacer tal y cual esfuerzo. Claro, no veo demasiada lógica ir a Nueva York porque pues tendrías que decir que en los últimos tiempos le has hecho recortes casi paralizantes a la Secretaría que preside Toledo. Es decir, hoy estamos con bastante menos presupuesto que en los gobiernos neoliberales para temas ambientales. Y esa es la prioridad gubernamental. Como tú dices, en medio ambiente yo no gasto, claramente estás mandando un mensaje. Pero después te dicen, oiga, ¿y quiénes son los principales emisores en México? Somos el 10º emisor. Y podemos decir que tenemos muchas cosas que ocuparnos. Lo mismo dirá Bolsonaro, y el presidente de Francia dirá, pues yo también, entiéndame que tengo a los chalecos amarillos fuera y se me está yendo Gran Bretaña, pero el tema de la responsabilidad planetaria no la pueden eludir. 10º emisor, el principal emisor son vehículos automotores. La industria automotriz es uno de los factores más importantes de crecimiento económico en México, y este gobierno ha optado por meter pipas para la distribución de combustible. 2, CFE. Sigue siendo la segunda responsable. 3º, Petróleos Mexicanos. Y la 4ª, seguimos con una política de subsidiar gasolinas. Claro, yo entiendo, si yo fuera el presidente diría, pues no puedo ir a Nueva York a contar todo eso y además las delicias de Dos Bocas, porque me dirían, oiga, se supone que deberíamos ir a la inversa de todo eso, depender cada vez menos. Pero aún así, entiendo que esto no es política internacional, María Amparo, ni política exterior, es responsabilidad planetaria de un gobierno como México, que entre otras cosas firmó ya
puesto en el cadalso a Donald Trump porque dice que el acuerdo de París no sirve para nada. Bueno, él no lo cumple y por lo menos tiene la claridad de decir que le importa un pepino. Aquí por la vía de los hechos estamos diciendo, bueno, pues ya lo cumpliremos algún día. Pues mira, las responsabilidades, como bien las llamas tú, se asumen o no se asumen, sobre todo en un país en donde pues firmas tratados internacionales a discreción. Somos uno de los países que más tratados ha firmado en todas las materias y un país con el menor grado de cumplimiento de esos tratamientos. Yo también lamento, como tú leí el otro día en Consulta Mitofsky, que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el tercer mejor evaluado del mundo y podría en efecto utilizar, por eso lo recuerdo, y podría utilizar ese liderazgo que lo tiene, bueno, pues a nivel mundial para poder empujar esta agenda y sacudirse esta idea de que la mejor política exterior es la política interior, porque por ese lado no vamos a poner el grano de arena que tenemos que poner nosotros, y demostrar lo contrario es posible. También estamos revirtiendo al uso de carbono, Pero nada más Leonardo, un pequeño matiz, esto no es externo, el cambio climático nos pega a nosotros. Sí, esto no es algo que esté pasando fuera. No, pero es como bien decía Sergio, es global, ¿no? Y somos parte de la globalidad. Y creo que, vamos, los medios de comunicación también tienen que incorporar la agenda climática con mayor energía, con mayor vigor. Nosotros tenemos que incorporarlo más, de manera más sistemática, porque es algo que nos afecta. El país de España, por ejemplo, que se ha convertido en un insumo indispensable en México, porque imprimen una edición para México, y publicaron un reportaje de una periodista que decidió durante una semana, su familia iba a vivir sin plástico. Cuenta lo difícil, extraordinariamente difícil que fue vivir sin plástico una semana. Simplemente es doloroso porque no nos damos cuenta cómo estamos contribuyendo día con día a ahogar los océanos en plástico. 5,000 millones de toneladas de plástico se han ido al océano. De ese nivel es el tamaño del problema, y lo podemos revertir, por supuesto, con acciones de gobierno, pero también acciones cotidianas. Y para eso los medios tenemos una responsabilidad gigantesca. Un último apunte, Paulina. ¿No? Cambiar nuestro estilo de vida. Hay un montón de estudios. Ahí está el estudio, por ejemplo, ahora que acaba de publicar Sarucán. Un montón de decisiones que tienen que ver con las botellitas de agua, con las bolsas de supermercado. Pero sí, esperamos, por supuesto, que la política pública sea la que favorezca todo eso. Finalmente, pues este es el único planeta que tenemos de momento, hasta que no inventemos otro. Pausa. Regresamos. En las redes sociales es muy común que se estereotipe a los analistas y se diga este es chairo, este es fifí, y de ahí no lo sacan a uno, cuando pues la realidad es más compleja. A veces la información lo lleva a uno a reconocer o a condenar o a criticar o a matizar, y en ese sentido, dado que hemos sido críticos en los dos bloques anteriores por políticas impulsadas por el presidente López Obrador, a mí me da mucho gusto poder introducir un elogio que nace en el exterior, en la institución más prestigiada o más conocida o más famosa, Transparencia Internacional, que difunde un estudio sobre percepciones de corrupción. Eso es lo que ellos hacen percepciones de corrupción. Y resulta que entre 2017 y 2019 ha mejorado 30 y tantos puntos la percepción positiva, es decir, pasó de los 20 a los 60 en la aprobación de lo que está haciendo el presidente López Obrador en el tema de la corrupción. Y en ese sentido, y espero no parezca irrespetuoso lo que voy a decir, los términos que voy a usar, pero me parece fascinante la combinación de tres personalidades que categorizo como el taimado, el sabueso y el cancerbero. El taimado es el presidente. Yo no quiero perseguir a nadie, paz y amor, perdona a todos. Y se queda callado, se hace a un lado y dice, pero lo que diga la ley, bueno, pues ahí es cosa de la ley y de la fiscalía, bueno.
Y en ese sentido aquí viene el sabueso, porque en este arranque de administración, Santiago Nieto ha ocupado el espacio mediático y político con sus informes financieros de inteligencia financiera. Que son denuncias. Son informes que luego se transforman en denuncias. Es el sabueso, el que le agarró los hilos y el que va con los gringos y les dice, pásame la información de esta cuenta. Y finalmente el cancerbero, porque Gers Manero, atrincherado en su edificio inteligente, va lanzando órdenes de aprehensión aquí y allá y va demostrando que sí es posible combatir la alta corrupción política empresarial. En todo caso, mandar ese mensaje, ¿no? Yo creo que sí está absolutamente claro y el cambio de ánimo que se detecta en las encuestas es algo que le hemos reconocido siempre al presidente. Si el liderazgo político significa algo, es poderle cambiar el estado de ánimo a la gente. Y la gente está todavía, sabe que la economía, por ejemplo, no va bien, sigue creyendo que le va a ir mejor y eso es una enorme virtud. Esta idea de que finalmente él es un hombre honrado y que combate a la corrupción con medios ortodoxos y algunos un poco heterodoxos, es algo que la gente sigue creyendo y yo creo que eso es tremendamente positivo. Hay que ver si los casos van llegando efectivamente a buen puerto y si podemos ir demostrando que finalmente el tema de la corrupción no es solamente de meter a unos señores malos a la cárcel, sino generar las condiciones para que el sistema vaya reduciendo las tentaciones de corrupción en compras públicas, en obras públicas, en fin, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema, pero hasta ahora lo ha tenido, ha ganado credibilidad incluso porque han inhabilitado, por ejemplo, al superdelegado de Jalisco. Ustedes publicaron, María Amparo, la investigación sobre el particular y la respuesta de Irmeréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, le da credibilidad al gobierno. Fueron contra él y abrieron, quizá un poco tardíamente, una investigación sobre el caso de Bartlett, pero nuevamente hasta ahora el gobierno ha alineado las cosas de tal manera que la percepción, que es muy, creo yo, cercana a la realidad, es que sí tiene un ánimo de combatir la corrupción. Hoy, sin ir más lejos, dio a conocer la UIF, pues esta información sobre el Consejo de Promoción Turística, ¿no? Estarías con desvíos extraordinarios. Como digo, una cosa es anunciarlo y otra cosa es que la Procuraduría o la Fiscalía de Gertz Manero termine bien los expedientes, no solo lo que están políticamente orientados. Meto de refilo nada más un asunto. Ojalá se revisen bien el de Ayotzinapa, porque estamos cumpliendo 5 años de ese caso y pues es acreditable que por errores de esta Fiscalía algunos de los delincuentes han salido. Por tanto, cierro ese tema y regreso al de corrupción. Creo que al gobierno sí se le debe reconocer, y ahí están las cifras, que tiene un ánimo de adecentar la vida pública en esa materia. Creo que tocas un tema importante. Qué bueno que trajiste a la mesa, porque no tenemos 5 bloques, 7 bloques para hablar de Ayotzinapa, que también hubiese ameritado, pero es el caso quizá más sonado, más preocupante de impunidad, y recordar que la corrupción y la impunidad van siempre juntas, ¿no? No puedes acabar con la una y que persista la otra, ¿no? O sea, simplemente o se combaten juntas o vas al fracaso. Yo, la verdad, celebro, creo que desde su campaña el tema de la corrupción fue un tema central, al cual le ayuda, más incluso que las políticas públicas impulsadas, le ayuda la imagen que ha logrado vender y que creo que se acerca o que corresponde, no solo se acerca, que corresponde a la realidad. Un hombre fundamentalmente honesto, ¿sí? Al que no se le ha podido señalar, se le señaló en su momento que si no pagaba impuestos y que de qué vivía, etcétera. Es un hombre que ha mantenido en alto su bien ganada reputación como una persona que no incurre en actos de corrupción. Recordar que esta encuesta es de febrero a febrero, del 2017 al 2019, donde llevaba apenas un par de meses López Obrador gobernando, y vamos a tener que esperar al año que entra para ver si esto es producto, digamos, del discurso o es producto de las acciones. Todas estas que hemos mencionado, las cuales celebro, todas son posteriores a febrero y, como dices, son de percepción. Yo espero que persista, que veamos consistencia en cosas como las que llamas tú, y que no se nos olvide
que la corrupción no vas a acabar con ella si la seguimos concibiendo como un acto de corrupción. Déjenme poner el caso Rosario Robles, la estafa maestra, ¿sí? Perseguir a, perdón, a Rosario Robles y tenerla en la cárcel, por cierto, creo que, violando su debido proceso, no es lo mismo que cerrar las ventanas de oportunidad que todo el mundo vimos en materia de que pudieran contratar las universidades con las dependencias y estas montar empresas fantasma. Me gustaría ver en este año que va a comenzar ya López Obrador, a ver, cerrar estas ventanas de oportunidad más que perseguir políticos, pero enhorabuena también, Sergio. Bueno, yo quisiera volver a la interpretación que utilizaba para el bloque anterior, para el tema anterior. Tengo la impresión de que este gobierno está saturado, abarrotado de problemas de distinto tipo. Y esa es como la cucarachita que tenía 5 centavos, la historia que me contaron cuando yo era niño. Que tenía 5 centavos y no sabían qué gastárselos. Tiene efectivamente una gran legitimidad, tuvo 30 millones de votos, la gente cree en él, sabe que es un hombre honrado, etc. Pero eso no alcanza para tener la fuerza, la decisión, la capacidad para combatir en todos sus ángulos y entonces se le acaban los 5 centavos de poder porque finalmente toda la legitimidad que se pueda pensar, 100% de aprobación, no da la fuerza necesaria. Y por otra parte, como ya se decía en un momento anterior, en un bloque anterior, es muy difícil que se ponga esta legitimidad, esta autoridad moral que sí tiene el presidente para atacar a diversos asuntos, que algunos son sus aliados, ¿no? Yo quiero recordar nada más brevemente que cuando empezó a surgir durante la campaña presidencial pasada del año pasado el asunto de la estafa maestra, el candidato presidencial López Obrador dijo: ya está bueno de que estén agarrando como chivo expiatorio a Rosario. Entró a defender. ¿Qué pasa cuando ahora se ha mostrado con todo detalle por la Fiscalía que tiene Santiago Nieto, etcétera, que ahí, y por la Fiscalía General de la República, que hubo un tejemaneje muy grande, un cochinero, independientemente de los errores que hay en el debido proceso? Pues que el presidente ya no puede decir que es un chivo expiatorio, porque se lo estaría diciendo a su fiscal, en fin. Este es el problema en que está entrampado, ¿no? Así es. Me parece. Es el Morelos, taimado, ¿no? ¿cómo decías? El taimado, sí. Sí, bueno, en mi tierra el taimado es el que sonríe y deja que las cosas pasen y torea. ¿Cómo lo siento, Rosario? ¿Cómo me apena que te estén persiguiendo? Es Ruiz Cortines cuando le dice a su compadre que perdió la candidatura. Compadre. Perdimos, compadre. Sí. Ese es el taimado. Pero, en fin, se vale, es un recurso legítimo, son estilos. Política, claro. Es política. Hago una reflexión sobre Ayotzinapa, inevitable hacerla porque refleja una corrupción muy dolorosa que tendremos que abordar en otro momento, la corrupción de la izquierda. Porque no hay que olvidar que el PRD es el partido que nace de los reprimidos del 68. Un buen número de los liderazgos del PRD se forjan en el 68 y en el 2014 es el partido de los represores. Gobernaba igual. Guerrero, ¿sí? No, Guerrero no. Bueno, igual, sí, tienes razón. Gobernaba buena parte de esa región. La guerra fue por el PRD, ¿no? Sí, Sí, fue por el PRD. era por el PRD, Aguirre. ¿cierto? Se pasó del PRI al PRD. En ese sentido, habrá que ver qué fue lo que le sucedió a una parte de la izquierda, no a toda, porque estamos aquí revisando la historia para que pasaran de ser víctimas a ser verdugos.
y ese dictamen pues está pendiente. Está pendiente. Déjenme nada más apuntar una cosa sobre el tema del sistema. Acabamos de recordar los sismos, devastadores sismos que tuvimos en la capital, y me decía Román Meyer, el secretario de SEDATU, que buena parte del dinero de la reconstrucción pues no está claro que se haya aplicado donde se tiene que aplicar. A lo mejor puedes mandar a 500 personas a la cárcel, pero ¿cómo le haríamos para que con toda la fuerza que tiene hoy el presidente y ese ascendiente sobre la gente digan, oiga, el próximo Fonden o el próximo mecanismo de reconstrucción en este país se va a repartir a quien se tenga efectivamente que dar? Porque ahí la izquierda tiene cola fuerte que le pisen en la capital de la República. Se repartieron el dinero con el PAN y hasta ahora pues seguimos con un montón de damnificados. ¿Y Morelos también, no, Sergio? Nos tenemos que ir. ¿Y Morelos? Pues ya no hay tiempo para tratarlo. El Partido Acción Nacional, que es la segunda fuerza política, si se miran sus bancas en el Congreso, si se mira su número de gobernadores y otros indicadores, está en una situación bastante crítica ahora que celebra su 80 aniversario. Efectivamente, el 17 de septiembre de 1939 se funda Acción Nacional. No tuvimos programa porque se dedicó a otras cosas culturales el 16 de septiembre, que era el momento de haber hablado de este tema. Y ahora estamos hablando del tema en función de acontecimientos que se dieron en su gran Asamblea Nacional de conmemoración, de festejo, de celebración de sus 80 años. La más destacada, la más amarillista, la más estridente, es la de Vicente Fox, que en los dos gobiernos anteriores había apoyado desde las elecciones al candidato del PRI, apoyó abiertamente, después de haber recibido a Josefina Vázquez Mota, mes y medio diciendo que le iba a apoyar en su rancho de San Cristóbal. Sí, fue a apoyar mes y medio después, y diciendo que Peña Nieto era un joven que había que apoyar, que era un gobernante que sí sabría hacerlo. Bueno, y después Fox apoyó abiertamente a Meade. Es decir, los dos últimos candidatos presidenciales del PRI fueron... Bueno, pues ahora lo llama el PAN y le dice, señor... Y lo más lacerante, me parece a mí, lo más ridículo, lo más grotesco, es la argumentación de Fox, en donde dice... vamos a partirle la madre a la 4T. Eso en boca de un expresidente, pues es una barbaridad. ¿Cómo es posible que esa sea la fundamentación? Puede estar en contra y puede decir, aquí hay errores, citar estadísticas, hacer algún análisis un poco más cerebral que el de las víboras prietas. Dice, no, hay que partirle la madre. Esto no es posible detenerlo como líder de un partido político, porque así lo llamaron. Es que el liderazgo en Acción Nacional se ha reducido tanto, está tan bocabajeado, que ahora ya están llamando a todos los que pueden traer para hacer pues una roncha que combata a la 4T, encabezada por las palabras grandiosas de Vicente Fox. ¿Hay liderazgo en Acción Nacional? Porque yo es lo primero que me preguntaría. O sea, claramente no hay una visión. Esta lectura de Fox, que como tú dices es bárbara, que además habla pues, de tiempos de campaña. Me dice, oiga, pues no se enteró que las elecciones fueron el año pasado y que la gente ya emitió su veredicto. Ahora la discusión debería ser otra. Y esto de romperle la madre a la 4T, te habla del personaje. Digo, no es que yo me imaginara que Fox fuese elaborar mucho, pero sí te habla de un ánimo nacional que me preocupa mucho y es esta especie de convalidación al presidente o romperle la madre a la 4T. Perdón que use la terminología de Fox. Pero es terrible porque oiga, no se trata en modo alguno de buscar una democracia, de verdad un espacio para la competencia y un espacio para la colaboración y la elaboración de políticas públicas. Igual que se dice el tema educativo que comentábamos o la política anticorrupción, es decir, oiga, no apostar al naufragio como un elemento fundamental. Eso claramente denota el estado de ánimo de un Vicente Fox, que como tú recuerdas, se tomó 2 sabáticos del PAN y ahora ha regresado por la fuerza. Al que no invitaron fue a Felipe, 2 sexenios sabáticos. No invitaron a Felipe Calderón, lo cual
cual te dice mucho. Pero sí es muy triste que estemos todavía, particularmente yo me imagino que para los más jóvenes, estos que están pidiendo una nueva agenda política, seguimos con la agenda de los 90. Es que siguen los mismos personajes y ahora dirán, tú me arruinaste mi gobierno, pensará Vicente Fox con López Obrador, que era, ¿de qué se trata que me opongo a lo que diga el presidente? Pues ahora yo te voy a arruinar el tuyo. Y sí son pleitos de familia. Cuando digo familia, estoy pensando en las élites que han gobernado este país, y es que son los mismos desde hace 20 y tantos años. Tú recordabas a Pablo Gómez, Ricardo Monreal, Porfirio Muñoz Ledo, López Obrador, Vicente Fox. Entonces, no hay nuevos liderazgos. O sea, en el Partido de Acción Nacional tuvieron que sacar del desván de los recuerdos a Vicente Fox para tener notoriedad en sus 80 años. Y cuando los hubo, y los hay, porque Enrique Peña Nieto fue un nuevo liderazgo, o Alejandro... La cara nueva del Ramírez, Alejandro Moreno, otro nuevo, ¿sí? Y pues mejor que no hubieran aparecido los nuevos liderazgos, porque también dan pena. En todo caso... ¿Qué me estás diciendo? Que pues no sé. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? No, vaya, inadmisible la expresión, porque partir de la madre a la 4T es partir de la madre al país, claro. Y más inadmisible es en boca de un expresidente. Nos estamos haciendo, en efecto, todos cómplices, bueno, no todos, aquí creo que habemos excepciones, cómplices de esta idea de que o estás conmigo o estás contra mí, de esta polarización en donde uno no puede, no, por eso digo, nosotros no, pero vaya, cuando un presidente como un expresidente como Fox dice vamos a partir de la madre, o un presidente como Andrés Manuel López Obrador denuestra en el púlpito público a ciertos personajes, estamos en los extremos, ¿sí? Cuando lo que deberíamos estar ahorita que se acabaron las elecciones es tratar de construir acuerdos. Ahora, no veo ni del lado de la oposición, no veo liderazgos, y lo que veo es ganas de provocar, ¿sí? Porque no veo que se estén articulando con base a un nuevo programa. Y del otro lado también veo las ganas de polarizar y decir, como tú decías hace ratito, no doy una porque yo soy la mayoría. Entonces, hoy yo mando. Entonces, estamos en una... ¿Cuántas formas habrá de hacer el ridículo en la vida? Bueno. Vamos, me lo pregunto porque... Infinito. ¿Tú crees que infinito? Casi. Vamos, me parece que el PAN y Fox llegaron a un nivel que yo no recuerdo de uno de los grandes partidos, sí, de los partidos pequeños, eso y más. Vamos, pero en el caso de los partidos grandes, y menos del PAN, del partido de los abogados y los boticarios, como se decía antes, de la gente decente. Y viene este personaje a decir lo que dijo, ya lo dijeron muy bien, me paso a las reacciones, porque él dice, le vamos a partir la madre a la 4T y para eso estoy convocando, y se monta en la silla, se pone las botas otra vez. Los tenis. Pues se quitan los tenis, se pone las botas y se dice, vamos a matar víboras prietas. Y ya hablé con los del PRI, ya hablé con los chuchos y con el PRD, con Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano dijo, no conmigo. No, esa es la reacción, que inmediatamente empiezan a decirle que no, que ellos que no tienen nada que ver con él, dejándolo solo con quien lo invitó, Marco Cortés, Anaya, supongo. No, Anaya no fue. No, ni fue. Bueno, pero independientemente de eso, vamos. Ni Diego tampoco fue. Por allá andaban sus sombras. Lo único que nos falta para completar, vamos, el único que compite en hacer el ridículo es Enrique Peña Nieto con su peluca. Ahora solo falta que aparezcan Fox y Peña Nieto con sus pelucas, a lo mejor Fox con su bandana de hippie, con su diadema de hippie, porque con cuánta facilidad caen en la resbaladera de la autodestrucción, en la ignominia de quien ha dejado de respetarse a sí mismo para convertirse en payasito de la fiesta. Y eso es Fox y Enrique Peña Nieto en Nueva York con su novia, faceta, con su peluca y su cachucha. Lamentable. Bueno, se planteaba Leonardo Curcio, creo que muy atinadamente,
que habrá liderazgo en el PAN. Y yo creo que no hay. Si pensamos en los que han sido líderes importantes, Crislip, ¿cómo se llamaba el chihuahuense que murió hace poco? Don Álvarez, Luis H. Álvarez. Luis H. Álvarez. Si pensamos incluso en Castillo Peraza, pues de esto no hay. No hay una sola persona con liderazgo, con autoridad moral, con capacidad lograda en la batalla que el PAN había dado. Don Luis H. Álvarez yéndose de huelga de hambre en Chihuahua durante 40 días, luchando por la democracia, haciendo una marcha hacia el Distrito Federal. Bueno, en fin, de esto no hay. No hay nada y no parece que va a surgir nada. Debo decir que Anaya no estuvo presente y yo creo que tiene diferencias porque sí fue llamado para asistir. Él no ha renunciado al PAN como sí renunció Fox, o Fox no se volvió a inscribir en el PAN, eso fue lo que ocurrió. Pero Anaya no, Anaya sigue estando ahí, pero no fue al lugar. Pero se preguntaba, Sergio, ¿cuál es la capacidad de hacer el ridículo? Pues infinita. Pero tienes siempre un momento para ser un héroe. A Peña Nieto le estaban tumbando su reforma educativa y él estaba con la peluca, o sea, de ese tamaño. Y el PAN tiene todo pintado para convertirse en el polo opositor, ahora que tienes un presidente tan poderoso y dice, oiga, realmente lo más sesudo que se le ocurrió fue traer a Vicente Fox a decir esa barbaridad. Yo creo que de ese tamaño soy. Bien, pues tenemos que irnos porque este programa ha terminado en tiempo. Veámonos la próxima semana aquí en Primer Plano. ¿No le va a hacer como de negro? No le voy a hacer como de negro.